Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Versículos 14 al versículo 15. Vaya conmigo a su Biblia. Vaya conmigo a su Biblia, Génesis capítulo 3, versículos 14 al versículo 15. Estaremos viendo la simiente prometida de Dios de forma expositiva en estos dos versículos que estaremos leyendo. Tenemos, amada iglesia. Dice su palabra, Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre, ayúdanos a entender lo que dicen, Padre, los teólogos, el versículo más importante para poder entender toda la Biblia. Padre, Génesis 3:15 es el inicio de lo que nosotros conocemos en el día de hoy como pecado, gracia, redención y todas las doctrinas que nosotros estudiamos y hemos visto en tu gloriosa palabra. Si no entendemos Génesis 3:15, Señor, no entendemos la Biblia. Revélanos a través de lo que ya tú has revelado. Estas verdades establecidas y dadas por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Puede sentarse, iglesia. Como acabamos de leer y de orar, Génesis capítulo 3 es considerado el capítulo más importante de toda la Biblia. ¿Por qué? Génesis capítulo 3, versículo 15 es lo que define lo que somos, por qué estamos donde estamos y hacia dónde vamos. Así que a través de estos versículos vamos a ver por qué estamos donde estamos, por qué caímos en esta condición y hacia dónde vamos. Define el problema de la civilización, define el problema de la sociedad caída en pecado. Todo comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Decía Martín Lutero, entender Génesis 3:15 es entender el Evangelio. Si no entendemos Génesis 3:15, no entendemos nada de por qué Cristo nació. Por eso yo quiero que en el día de hoy podamos profundizar en este versículo, porque hablamos del nacimiento de Jesús, pero no sabemos qué significa ese nacimiento. Pues si lo sabemos, lo vemos de una forma muy superficial y muy general a lo que realmente representa. Pero aquí es el comienzo de lo que se conoce como la maldición divina. La primera vez que Dios maldice la tierra, la primera vez que Dios maldice al hombre y la primera vez que Dios maldice a Satanás. En el principio Dios había creado y todas las cosas las había bendecido. Y lo bendijo Dios, y creó Dios el cielo y la tierra, y bendijo tal día, y lo bendijo Dios, y vio lo que era bueno. Pero ahora Dios a pronunciar palabras de maldición, cosas que nosotros no habíamos visto sobre ninguna de las cosas creadas, y aquello que había bendecido por causa del pecado de Adán se rebela contra lo que Dios le había dicho. Ciertamente podrás comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de este no podrás comer. Eva viola ese mandamiento, toma del árbol, y en ese momento dice la palabra: el día que comieres del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente que morirás. Y es lo que ocurrió en el momento en que Adán
y Eva violaron este mandamiento. Por lo tanto, aquí comienza Dios a maldecir la tierra. Dios maldice, maldita será la tierra, maldita será la serpiente y será arrastrada por siempre, y maldito será también el hombre. Así que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el mundo entero está bajo maldición. Por lo tanto, eso quiere decir que en el día de hoy los únicos que pueden decir feliz natividad son los que han entendido lo que eso representa. Mientras tanto, toda la creación que no está bajo la bendición de Dios en Cristo no puede estar feliz, porque Dios maldijo la tierra y todo lo creado por causa de eso que nosotros conocemos en el día de hoy, que se llama pecado. La criatura jamás imaginó, Eva jamás imaginó que los efectos de esa violación iba a extenderse de una forma como nosotros lo vemos en el día de hoy. Ella jamás imaginó que el pecado iba a destrozar la raza humana. Ella jamás pensó que al violar ese mandamiento vendría la enfermedad sobre la planeta Tierra. Es decir, ¿por qué nos enfermamos en el día de hoy? Razón, Génesis capítulo 3, versículo 15. La tierra y toda su creación que Dios bendijo una vez ha sido maldecida por causa del pecado. De ahí es donde vienen las violaciones, de ahí vienen los terremotos, de ahí vienen los huracanes, de ahí vienen los crímenes. Todo el mal que nosotros vemos, que es evidente, claramente evidente en el día de hoy, viene precisamente de este versículo. El ser humano pecó contra Dios y los efectos de ese pecado vino a ser la caída y el destrozo de aquella perfecta voluntad establecida de Dios al hombre. De manera que en el capítulo 14, versículo 15, usted lo tiene ahí en su Biblia. Es muy importante que nosotros podamos ver cómo ese diseño de Dios, donde Dios le dice al hombre que le iba a dar una simiente y un salvador, comienza a llevarse a cabo de aquí en adelante, donde Dios establece lo que sería el cordero y el sacrificio perfecto que vendría a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, eso quiere decir que Jesús no fue un plan B de Dios. Jesús no fue como que la raza humana pecó y Dios dijo: hagamos una reunión de consenso en el cielo, donde la Trinidad, los ángeles iban a decidir qué hacemos porque no sé qué hacer. Eso no fue lo que sucedió en el cielo. Dice la palabra del Señor que antes que el pecado y que Adán y Eva violaran ese mandamiento, la palabra dice que había un cordero prometido desde antes de la fundación del mundo. Eso se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada por nuestros padres como cosa perecedera, como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha, y la sangre de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 20: porque Él estaba preparado, hablando de Cristo, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ese cordero estaba antes de que Adán y Eva pecaran, estaba desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. La forma en que ese cordero se ha venido a manifestar es por la obra de la gracia de Dios en nuestra vida, luego de que el hombre pecara, pero ya existía el cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, por causa de esa primera desobediencia, por causa de esa primera rebelión, ocurre algo que era necesario que el cordero viniera. Y lo que ocurre es que inmediatamente que el hombre peca, hay una sentencia de muerte.
El día que comieras del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. La pregunta es, en el momento que Eva comió de ese árbol, ¿ella murió inmediatamente? ¿Comió del árbol y se murió? ¿Sí o no? ¿Murió rápido ella? No. ¿Por qué no murió físicamente inmediato cuando la sentencia era el día que comieras de ese árbol ciertamente vas a morir? Ella tenía que morir inmediatamente. Claro que vino una muerte luego, pero ella no murió inmediatamente. ¿Por qué ella no murió inmediatamente? ¿Usted recuerda lo que hizo Dios con Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? Mató un cordero, ¿se acuerda? Los vistió a ellos y por causa de ese sacrificio inicial los cubre con gracia, porque la gente piensa que el Antiguo Testamento era ley, pero el Nuevo Testamento es gracia. Eso es un disparate. El Antiguo Testamento es gracia y el Nuevo Testamento es gracia. No puede haber salvación si no es por gracia. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Dios no dijo, bueno, ustedes tienen que hacer ciertas cosas y entonces yo los voy a buscar. No, de manera que el hombre peca e inmediatamente lo que hace el hombre al pecar, somos expertos en eso. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente Adán cuando pecó? Corrió delante de Dios y le dijo, he pecado contra ti, perdóname Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva al pecar? Se escondieron. Eso es lo que hace el hombre al pecar. El hombre peca e inmediatamente se esconde. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el momento en el cual Adán y Eva se fueron a esconder? Dios le dijo, aquí estoy hasta que tú me busques. Así le dijo Dios. Aquí estoy esperando, tocando las puertas de tu corazón para que tú me las abras y yo poder venir ante ti. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? Aquí estoy, por favor, ábreme, que necesito estar contigo, esperando que tú hagas algo. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerda? Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién salió al encuentro de la búsqueda del plan redentor de Dios al hombre? ¿Quién comenzó la iniciativa? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? Dios comienza a llamarlo y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Pregunto, ¿sería que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro, Dios es omnisciente. No le está preguntando porque él no sabía dónde él se encontraba. Le estaba preguntando para que Adán supiera dónde él había caído. Así comienza todo proceso de consejería. Un buen pastor consejero lo primero que va a hacer es preguntar, preguntar y preguntar para que la persona pueda darse cuenta dónde está en relación a Dios. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Para que entendiera, estoy lejos de Dios, he pecado contra ti y necesito confesar mi maldad. Dios llevó a Adán a confesar su pecado. Él no podía confesar su pecado porque inmediatamente Adán murió espiritualmente. Es decir, él no se había dado cuenta, él sabía que había pecado contra Dios y se escondió, pero él no sabía el rumbo de regreso. Él no sabía cómo poderse acercar porque Dios había destituido de su gloria a Adán y a Eva. Así que Dios comienza ese proceso de búsqueda al hombre y le hace saber dónde estaba el hombre, y ahora nos hace sentido en este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, es decir, ni Adán lo pudo buscar. Iglesia, si tú estás aquí en el día de hoy fue porque Dios te llamó a su encuentro. Es porque Él salió a buscarte, es porque Él te llamó en su gracia soberana. Cuando tú estabas escondido de Él, su gracia te llamó a Él. La consecuencia del pecado hizo que el hombre no pueda buscar a Dios. Bien dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Entendiendo este resumen de introducción, yo quiero que en el día de hoy, a través de este pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16,
versículo 14 y versículo 16, nosotros podamos, 14 y 15, perdón, nosotros podamos ver lo que fue el juicio. Estaremos dividiendo el sermón en el día de hoy, el juicio, la promesa y la victoria. Vamos a comenzar en el juicio, la promesa de Dios y la victoria. Miremos el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Esto suena algo raro, ¿no? ¿Qué hace Dios hablando con un animal? ¿Qué hace Dios hablando con alguien que no habla, ni tiene raciocinio, ni tiene oídos, ni tiene boca? ¿Por qué le está hablando a un animal? ¿Cuál es el punto de él castigar y de hablarle a una serpiente? Porque aquí está hablando de una serpiente literal, aunque quien estaba detrás de esa serpiente, nosotros podemos saber, como dice la palabra, que era Satanás, pero le está hablando a un animal que no tiene conciencia de si está vivo o está muerto. Un animal que no tiene raciocinio. ¿Cuál es el punto de maldecir a esta criatura? Y la respuesta es simple. Cuando Dios maldice a la serpiente, Él la convierte en un símbolo. Por eso es que Dios le habló a la serpiente, no porque la serpiente tuviera raciocinio, no porque fuera conocedora de algo, sino porque esa serpiente iba a representar la simbología de lo que era la maldad. Y la maldijo, y en ese momento le dijo que estará toda la eternidad por siempre comiendo polvo de la tierra. Ahora, ¿quién representaba esa serpiente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Es una simbología de lo que iba a representar las fuerzas del mal. Satanás y el diablo, dice, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Así que cada vez que tú mires una serpiente, yo sé que eso si hay algo que da asco es ver una serpiente o miedo en su casa, pero cada vez que tú veas a una serpiente arrastrándose, recuerde que es una expresión visual de lo que fue el juicio de Dios sobre Satanás, sobre Adán y sobre el pecado. Estarás arrastrada, estarás comiendo polvo, estarás maldecida por siempre. Y aquí vamos a comenzar a ver un destello de la gracia de Dios, porque inmediatamente que le dice: tú te vas a arrastrar y vas a ser maldecida, en ese mismo momento yo me imagino que Adán estaría pensando: ahora viene la nuestra. Y si esa fue la de la serpiente, yo no puedo imaginar cuál entonces va a ser la sentencia de muerte nuestra. No sé en qué Dios me va a convertir o qué va a suceder conmigo. Y mira lo que le dice Dios a Satanás. Le dice: pondré enemistad entre la mujer y tu descendencia. Va a haber una enemistad. ¿Por qué Dios promete enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás? Y ya vamos a ver qué es la simiente de la mujer y quiénes son las simientes de Satanás. Él promete inicialmente, dice, enemistad. Hasta ahora, ¿cómo estaba Eva, Adán y Satanás? ¿Enemistados o amistados? ¿Eran amigos o enemigos? Amigos. Le ofreció, ellos lo tomaron, ellos estaban de fiesta. Había una identificación entre lo que era el plan de Satanás y el hombre había comprado ese plan y le había sido bien. Había una amistad entre Satanás y Adán y Eva. Y mira lo que Dios le está diciendo aquí.
Y yo sé que hoy ponga mucha atención. Si usted pensaba hoy iba a hablar acerca del nacimiento de María y José, no, va a pensar hoy. ¿Qué es lo que había entre Adán, Eva y Satanás? Amistad. ¿Qué es lo que Dios le dice a Adán y a Eva que van a tener, a Satanás que va a tener con Adán y Eva? Enemistad. Es decir, ustedes que son amigos, compadre, paisa, buena gente, michero, mi pana, ustedes se van a convertir en enemigos. Satanás y la simiente de la mujer van a ser enemigos. Esto es lo que se conoce como el primer protoevangelio. La primera vez que el evangelio es prometido en la Biblia se encuentra en este versículo, Génesis capítulo 3, versículo 15. La buena nueva es que la simiente de la mujer va a aplastar la simiente de Satanás y me va a convertir de nuevo en amigo de Dios, porque Dios se volvió también mi enemigo. En el momento en que Adán y Eva se volvieron amigos de Satanás, se volvieron enemigos de Dios. En el momento en que tú te vuelves amigo de Dios, tú te vuelves enemigo de Satanás. No hay término medio. O tú le perteneces a Satanás, eres su hijo, eres su amigo, o tú le perteneces a Dios y eres su hijo y eres su amigo. Pero no hay término medio. Aquí está diciéndole Dios: voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Ustedes son amigos ahora, pero yo quiero que ustedes vean lo que yo voy a hacer. Fácilmente Dios pudo haber maldecido a Adán y a Eva allí y no mostrarle gracia y decirle: por siempre te arrastrará y comerás polvo, como lo hizo con la serpiente y con Satanás. Pero vemos la primera destello de la gracia de Dios revelada a estos hombres, primeros hombres sobre la tierra. Le dice: yo voy a redimir lo que ustedes hicieron. Primera promesa. Esto no se va a quedar así. Yo voy a hacer brillar en medio de su pecado y de su rebelión, y voy a levantar una simiente que va a hacer que le aplaste la cabeza a Satanás. Yo imagino que Satanás en ese momento estaba pensando y diciendo: ok, me llevé una tercera parte de los ángeles del cielo en el momento de mi rebelión. Ahora ya tengo a la raza humana en la primera creación a mi favor. Ya tengo millares y millares de demonios conmigo, y ya tengo a la raza humana en mi favor. Tengo a Adán y a Eva, lo primero que ellos crearon, ahora son mis amigos. Ya yo tengo mi plan establecido perfectamente. Dios fracasó. Estaba tal vez en la mente de Satanás. Ahora puedo hacer mis acciones con los hombres porque me pertenecen. Ahora puedo hacer mis acciones con los demonios, los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, porque también me pertenecen. Ahora yo tengo un triunfo garantizado. Pero no sabía que el plan de Dios era otro. El plan de Satanás es derrocar y sentarse en el trono de Dios. Decía: ya yo eso lo tengo establecido y lo tengo gano. Y Dios le dice: wait, yo voy a levantar una simiente, y a estos que tú acabas de hacer caer en el pecado, a estos yo los voy a volver enemigos tuyos, y aquella que comió de la fruta del vientre de la mujer van a ser una simiente que te va a aplastar la cabeza. Se acabó. El plan no va a seguir como tú lo tienes en diseño. El plan es el mío porque yo soy soberano. Se le acabó después de aquel juicio sobre los Satanás, después de aquel juicio sobre los hombres que iban a ser maldecidos. Él da una promesa. Y es lo segundo que yo quiero que podamos ver en el día de hoy: la promesa de Dios en medio del pecado. Mira lo que sigue diciendo ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y su semilla. Él te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer que iba a nacer, te va a herir en la cabeza,
y tú lo herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Pero la promesa es clara. Una mujer que ahora es tu amiga se va a convertir en tu enemiga y va a aplastarte la cabeza. El destello de la gloria del evangelio de Jesucristo revelado en estos versículos. La maldición de Satanás es que no iba a tener éxito porque se iba a arrastrar, pero aparte de eso la iban a destruir por completo y Dios iba a traer conflicto entre Satanás y la mujer. Adán y Eva escogieron las palabras de Satanás sobre las de Dios, la visión del mundo sobre las de Dios. Por esa razón, quiero que entienda esto claro, por esa razón es que todas las personas que nacen siendo hijos de Satanás. ¿Entienda bien eso? Ay, pastor, a mí me han dicho que todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos creación de Dios, pero no todos nacemos hijos de Dios. Todos nacemos creación de Dios porque somos su creación. Pero en el momento en que Adán vendió a Eva esa mentira y se la comió, nosotros morimos espiritualmente y dice la palabra de Dios que todos, y se lo va a decir, ¿dónde? Para que no diga que el pastor dijo que todos nacemos hijos de Satanás, imagínense. Pues así es. Por eso es que naces en pecado, por eso es que naces mentiroso, por eso es que naces odiando, por eso es que naces llorando en enojo, porque nacemos, dice la palabra, hijos de Satanás. Por naturaleza, dice la palabra, que hemos sido llamados hijos de ira. Por naturaleza el hombre nace enemigo de Dios. Nadie nace diciendo yo amo a Dios y deseo a Dios. Dice la palabra que somos por naturaleza enemigos de Dios, no amigos de Dios, no hijos de Dios. Somos enemigos de Dios por causa del pecado y rechazamos todo lo que tiene que ver con Dios. Y por eso yo les dije inicialmente, Satanás dice, ahora tengo a mis hijos, los que compraron mi mentira, y ahora yo voy a hacer con ellos lo que a mí me plazca. Pero inmediatamente Dios dice, no será así en absoluto. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. No van a ser amigos por siempre, ni no van a ser tus hijos por siempre. Aquí hay un destello de la doctrina de la elección soberana. Dios pudo haber hecho lo mismo que hizo con los ángeles cuando pecaron. Pregunto, Dios le dio oportunidad de salvación y les envió un salvador a los ángeles que pecaron contra Dios, ¿sí o no? ¿Lo pudo haber hecho, iglesia? Dios pudo haber salvado a los ángeles que se rebelaron contra él en el día que Satanás se llevó esa tercera parte de los ángeles del cielo. Dios lo pudo haber hecho, es decir, Dios pudo haber dicho, ustedes, yo les voy a enviar un redentor que va a morir por ustedes para que no se pierdan. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Es decir, Dios pudo haber dejado a Adán y a Eva sin simiente prometida, sin salvación. ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? El hombre no es merecedor de un salvador. Por eso es que se llama gracia en el momento en que Él te salva. Dios, vemos la primera muestra de la elección soberana de Dios en Adán y en Eva. Dios escogió salvarlo, enviarles un salvador sin que ellos lo merecieran. El primer destello donde podemos ver el evangelio, la redención, la gracia, la erección, esa obra radical y soberana de Dios, lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 3 versículo 15. Voy a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, la mujer y Satanás, y esto va a ser un resultado que cambiará esos corazones que aman y están inclinados al pecado. Ahora van a estar inclinados a Dios, porque voy a poner un nuevo corazón que me ame y que me teme, que me sirva en espíritu y en verdad. Yo voy a proveer un salvador necesario.
Yo voy a transformar sus vidas, hacerlos amantes míos, aquellos que hoy son amantes de Satanás. Voy a cambiar, voy a darle la vuelta, como dirían en el buen mexicano, a la tortilla, y esto se va a cambiar de propósito, porque mi propósito prevalecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor en Daniel. Así que la naturaleza nuestra, que era enemiga de Dios, Dios comienza a prometer: voy a cambiar su naturaleza, voy a regenerarlo. Aquí está la doctrina de la regeneración. Voy a darle un nuevo corazón, los voy a convertir. Por eso decía Martín Lutero: todo lo que puede ser comprendido en los propósitos de Dios son encontrados en Génesis capítulo 3, versículo 15. Todo lo que tú puedes comprender de los propósitos de Dios, aquí comienza. En entender qué significa eso. En entender que éramos simiente, semilla de Satanás en el momento en que Adán pecó. Y nacemos hijos de Satanás. Pastor, usa la Biblia. Juan 8, versículo 44. Juan 8, capítulo 44. Vosotros, hablándole a los fariseos, aquellos que querían matar a Jesús, mira cómo les llama a ellos. Y no solamente le llama a ellos así por ser fariseos, le llama a ellos así por ser pecadores que no han reconocido al Mesías Salvador. Es decir, este es el veredicto de todos los hombres. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice ahí? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué Jesús identificó aquel grupo de religiosos como hijos del diablo, cuyo padre es el diablo, que valga la redundancia? Dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo yo sé, o cómo uno puede identificar que una persona, como lo hizo Jesús, es hijo del diablo? Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Nadie, ¿cómo tú sabes si tú nacieras siendo un hijo de Dios? Tú nacieras deseando a Dios. Porque los deseos de vuestro Padre Celestial queréis hacer. Tú te levantarías, como se levanta nuestra bebé cada 2 horas, y en vez de llorar diría: quiero leche celestial. Quiero leche. Pero no. ¿Cómo se levanta? Gritando que se le sale hasta la vena de aquí. ¿Por qué? Porque nacemos, el hombre nace en pecado. Y los deseos de vuestro padre, yo sé que suena feo, pero es la verdad, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, por lo tanto no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Cada vez que tú mientes, nunca te pareces más a tu padre que en ese momento. Pastor, y un cristiano, ya siendo hijo de Dios, ¿puede mentir? Sí. Pero debemos buscar parecernos a nuestro padre si somos hijos de Dios. De la misma forma que una persona se parece a su padre por los ADN, por la forma en que habla, por lo físico, de la misma forma, aquí está hablando espiritualmente, una persona se reconoce que es hijo de Satanás porque nacemos así. Yo les he dicho anteriormente que yo he conocido niños de 3 años con padres piadosos. Nadie le enseñó a mentir, nadie. Mintiendo. Robando. Niños de 4 años robando en casa de mi tía, y se llevó el juguete y se lo llevó. ¿De dónde tú sacaste eso? Pues de la casa donde yo estaba. ¿Quién le enseñó a robar? ¿Quién le enseñó a mentir? Nacen, como dice la palabra del Señor, simiente de Satanás. Por si no te convenció ese versículo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros nacemos en delitos y pecados,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme a nuestro Padre que está en los cielos, dice ahí. No, porque nuestro Padre que está en los cielos no es así. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y de quién está hablando ahí? De Satanás. Es la naturaleza del hombre, la simiente de Satanás que aborrece a Dios por naturaleza. Iglesia, la gente no quiere venir a la iglesia no porque quiera hacer otra cosa, es porque odia a Dios. Entienda bien eso. Ay, es que tengo cosas que hacer, en algún momento tengo tiempo. No, tú y yo antes de venir al Señor éramos aborrecedores de Dios. No queremos que te metas en mi vida. Yo no quiero que tú cambies mis planes. Yo quiero hacer mi vida y el rey de mi vida se llama yo. No entres a lo que yo quiero hacer y no quites lo que yo quiero hacer. Por eso es que cuando usted viene al Señor y Él comienza a arrancar esos ídolos del corazón, tú sientes que Él te está matando y que tú me odias. No, es que como tú le odias tanto a Él, cuando Él cambió tu naturaleza, Él comienza a ser el Señor de tu vida, a cambiar tus planes. Y tus planes son muchas veces y casi siempre muy distintos a los de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjate, ¿por qué le llamo a Caín del maligno? Por los frutos de él. ¿Y por qué causa le mató? Dice la palabra. Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Caín era la simiente de Satanás. Escúchame bien esto, porque esto es importante. Ya Dios había prometido a Satanás que iba a venir una simiente, un descendiente de la mujer que le iba a hacer a Satanás. Le iba a aplastar la cabeza. Por lo tanto, inmediatamente cuando nace Caín y Abel, en ese mismo momento él toma a Caín. Y dice la palabra que es Caín, era del maligno. No dice porque, como dice una doctrina por ahí herética, no crea esas locuras que creen por ahí, que fue que la serpiente tuvo relación con Eva. Mi hermano, eso es una locura, eso es herejía absoluta. La palabra no dice que Satanás tuvo relación con Eva. Aquí dice que Caín era del maligno porque sus obras eran malas. No porque tuvo relación Satanás con Eva como creen por ahí. Esa doctrina, aquí hay 2 o 3 cerquitas de aquí de nosotros que creen esta locura. Dice que sus obras eran malas. En el momento en que nace Abel, yo me imagino que Satanás dice que las obras de Abel eran justas. Las de Caín eran malas. Satanás dice Caín que era de Satanás, del maligno. En ese momento pudo haber tenido la malvada idea Satanás. Ok, nació Caín, nació Abel, ya había una promesa. Y la promesa era que un descendiente de Eva me iba a aplastar la cabeza. Por lo tanto, ese descendiente tiene que ser ¿quién? ¿Quién? ¿Quién, iglesia? Abel. Por lo tanto, vamos a salir de él tempranito, porque esa promesa no se va a cumplir conmigo. Esa promesa se va a acabar y nosotros le vamos a aplastar la cabeza a la descendencia de Eva. Y lo hizo con Caín. Caín mató a Abel. Pregunto, ¿se cumplió la promesa? Es decir, ya maté la descendencia que tenía Eva, que me podía arrancar y aplastar la cabeza. Ya estoy hecho. Pero no supo que no iba a ser Abel. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 25. Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, luego que mataron aquella descendencia de Eva, donde probablemente ya Satanás dijo: tenemos la victoria segura,
matamos a quien me va a aplastar la cabeza. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Cuando hablan de conocer, no es hola, ¿cómo está? Ya sabe lo que significa. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay otra simiente en el lugar de Abel que mató Caín. Set es la simiente que le siguió de Abel, en el cual llegaría una descendencia final, una simiente final que le iba a aplastar la cabeza. Pero siempre, iglesia, siempre esa promesa que Dios dio en Génesis 3:15 fue corriendo a través de todo el Antiguo Testamento, porque Dios no se iba a quedar sin descendencia. Dios no se iba a quedar sin linaje en el cual vendría la simiente. Satanás siempre intentó matar la simiente en toda la historia. ¿Qué hizo entonces? Ok, no fue Abel, entonces puede ser la descendencia de Set, de donde nazca la simiente prometida. Por lo tanto, yo voy a mezclarlo. Yo voy a mezclar a los hijos de Set con los hijos de Caín. Si usted leyó la Biblia, es donde nacen los gigantes. Hay una mezcla entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Los hijos de Dios en la descendencia de Set, los hijos del hombre en la descendencia de Caín. Por lo tanto, voy a mezclar a los hijos de Dios con los hijos de los hombres y los voy a destruir. El plan de Satanás siempre estaba ahí. La simiente viene, la promesa él la dijo. Yo voy a estar pendiente por dónde va a venir esa simiente prometida. Los voy a mezclar, pero Dios siempre se guardó igualmente descendencia de esos hijos de Dios. Y podemos seguir versículo tras versículos, capítulos tras capítulos en todo el Antiguo Testamento, donde Satanás está buscando, por aquí puede ser que venga la simiente prometida que me va a aplastar la cabeza, hasta el momento en que Cristo iba a nacer. ¿Usted se acuerda lo que pasó en Mateo capítulo 2, versículo 16? ¿Usted se acuerda cómo Satanás quiso usar ahora al Estado para abortar, para matar a los niños? Porque ¿sabes qué? Satanás sabía, la simiente todavía sigue siendo prometida y va a llegar en algún momento. ¿Y usted recuerda lo que pasó en Mateo capítulo 2, versículo 16? ¿Lo ha leído alguna vez? Herodes mandó a matar a todos los niños varones porque podía nacer de ahí el Mesías. La simiente podía darse y por lo tanto Dios atrás de Herodes mandó a matar a todos los varones en aquel lugar. La parábola del trigo y de la cizaña también habla que las cizañas son los descendientes de Satanás. Yo quiero que usted nos quede claro en el día de hoy. La semilla del diablo, la simiente del diablo se refiere principalmente a los seres humanos aborrecedores de Dios, que siguen el príncipe de la potestad del aire. En otra palabra, todos los inconversos. Todos los inconversos. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí, claro que sí, hasta que el Señor hizo resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero dice la palabra que iba a haber conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios prometida por la mujer en toda la historia de la humanidad, Y hasta el día de hoy ese conflicto sigue, iglesia. ¿Por qué tú crees que existen los mártires en el día de hoy?
Porque la simiente de Satanás aborrece. ¿Por qué tú crees que hay conflicto hoy en la casa de las leyes, en los diferentes estados, peleando que si van a aprobar las leyes donde matrimonios se validen homosexuales o puedan adoptar hijos homosexuales en contra del mandato de la palabra de Dios, iglesia? Porque hay una guerra entre la simiente prometida de Dios y la simiente de Satanás. Esas dos no pueden convivir juntas. Los mártires de la historia que lo han matado por su fe en Cristo han sido ahogados, han sido quemados, comidos por fiera, y eso lo estaremos viendo en los próximos capítulos de Hebreos que estamos estudiando aquí. La simiente de Satanás siempre está en conflicto. El mundo con lo que Dios ha prometido. Así que aunque no llegare la sangre a nosotros, es decir, no nos maten físicamente, siempre va a haber ese conflicto entre la cultura y la institución de la simiente de Satanás con la santidad, la exaltación, lo moral de lo que la palabra de Dios dice. Por eso en el día de hoy quieren quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Inclusive hasta hoy, los gobiernos pasados, y no estoy diciendo que estoy aprobando el gobierno presente, aquí no se podía decir Feliz Navidad. Y cambiaron Merry Christmas por Happy Holidays, porque no podemos mencionar a Cristo en medio de una nación fundada, establecida por principios bíblicos. La simiente de Satanás siempre ha estado en guerra y siempre estará en guerra. Pero la victoria es segura. Número 3, la victoria de la simiente prometida. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién era esa simiente prometida? No fue Abel, no fue Seth, no fue Abraham, no fue David, no fue Moisés, no fueron los profetas. ¿Quién fue esa simiente prometida que Dios dijo: se acabó aquí, vengo a aplastar y acabar los planes que un día prometí? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aquello que acabamos de ver aquí en el nacimiento, aquella obra que nosotros celebramos y que proclamamos, Dios se hizo carne, era la promesa de una simiente en Génesis 3:15. Y mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue cuando Dios quiso, no fue cuando el hombre quiso, fue cuando Dios quiso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando tú lees este versículo sin entender lo que yo les acabo de decir, usted va a decir: ¿tiempo de qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, iglesia, ¿el tiempo de qué? ¿Qué tiempo está hablando ahí, iglesia? ¿Ah? El tiempo de la promesa ¿de qué? Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de la promesa de la simiente, entonces, y ese cumplimiento del tiempo estaba en las manos de Dios. Dios envió a su Hijo, la simiente prometida de Dios, nacido de mujer, porque la mujer fue que se le dio, a Satanás se le dio la promesa. Se le hizo la promesa a la mujer de que le venía a aplastar la cabeza, y nacido bajo la ley, la simiente es Cristo, nacido dentro de la línea de Eva, en la descendencia de Abel y de Seth. Hoy se cumple esa promesa. Gálatas capítulo 3 versículo 16 lo dice más explícito. Gálatas 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, es decir, la promesa que se le hizo a Eva,
se le hizo a Abraham, donde vendría una simiente, y esa simiente, mira lo que dice ahí, y a su simiente, no dice simientes, y a su simiente, no dice las simientes, como si hablase de muchos. La simiente de Dios no es un pueblo llamado Israel. Escúchalo bien, iglesia. Las simientes de Dios no está hablando de algo étnico aquí en la tierra. Dice la palabra, no es que son muchos, porque no son muchas simientes como si hablase de muchos, sino como de ¿qué, iglesia? De uno. Y a tú simiente, la cual es Cristo. La simiente de Dios es Cristo. Lo que le prometió en Génesis capítulo 3, que iba a nacer de una mujer, lo que celebramos como Navidad no es otra cosa que la victoria mayor de la promesa dada por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, que se llama Cristo Jesús, la simiente de la mujer. Decía Lutero, lo que Dios nunca le dijo al diablo, que la simiente era el mismo. Satanás estaba buscándolo por medio de los hombres, pero lo que Dios nunca le dijo al diablo, que esa simiente era él, encarnado. Él iba a venir, él iba a ser hombre, iba a habitar entre nosotros, iba a morir por nosotros. Y el diablo ha vivido temiendo a la mujer y a la descendencia de la mujer. Y estudia, iglesia, esto estudia la historia de Israel, estudia la historia en todo el Antiguo Testamento. Tú vas a ver cómo Satanás trató de destruir la línea del pacto. Por eso es que existe la genealogía en su Biblia. No existe ahí para que ustedes se aburran. No existen ahí para que ustedes se duerman. No existen ahí porque dicen, ay, qué aburrida. ¿Por qué toda esta genealogía? Hijo de acá, hijo del otro, nieto del otro. Para que ustedes entiendan, la simiente de Génesis 3:15 fue llevándose a cabo y Dios fue controlando su historia soberanamente hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envía a su hijo, se encarna y viene a nacer en el vientre de una mujer. Y él vino a herir la cabeza de Satanás. Él vino a destruir, dice la palabra, las obras del diablo. Sin embargo, dice que Satanás iba a hacer un ataque en el talón, en el calcañar. Mira la diferencia. Dios le aplasta la cabeza, pero hay un ataque en el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar? ¿Dónde queda su talón? ¿Al frente o atrás? Si usted tiene su talón al frente, necesita ir a un médico, ¿ok? El talón le queda la parte de atrás. ¿Y qué fue por dónde vino el ataque de Satanás a Jesús? Por atrás. Satanás siempre actúa en la retaguardia, en el disimulo, en el engaño. ¿Y en dónde fue que le dio ese golpe en el calcañar Satanás a Jesús? Yo sé, Isaías capítulo 53 dice que el Padre fue quien cargó sobre él el castigo. El Padre castigó a su Hijo. El Padre mató a su Hijo por causa del pecado de los hombres. Pero tampoco podemos obviar que había una promesa donde Satanás venía a golpear el calcañar de Jesús. Y eso también se dio en la cruz del Calvario. Hay una operación satánica allí donde dice, golpeo a este y este tampoco jamás me dará el golpe en la cabeza. Voy a matar a esta simiente prometida de Dios. Él no lo sabía quién era, pero yo no dudo que haya habido una sospecha de que él era. Este puede ser la simiente prometida, pero en aquella obra poderosa de la cruz, Satanás fue aplastado por siempre, iglesia. Navidad significa
Cristo se hizo hombre, la promesa se cumple. Ahora no, aquellos que creen en Él, se arrepienten de sus pecados, dice la palabra que Él les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Yo pensaba que se iba a emocionar. Les acabo de decir que eres un hijo del diablo de nacimiento, y ahora le acabo de decir que por la obra de Cristo vienes a ser potestad de ser llamado hijo de Dios. Lo menos que puedes hacer es decir un amén. A menos que todavía pertenezcas a los hijos de Satanás. Y si estás aquí, eres un hijo de Satanás. Yo quiero decirte, Cristo nació. La simiente vino y se cumplió la promesa. No tienes que quedarte en esa condición. Dios le aplastó la cabeza al diablo, pagó mi deuda total, me hizo justo delante del Padre, y ahora soy amigo de Dios. Ya no les llamaré siervo, les llamaré amigos, porque le diré todo lo que el Padre me ha dicho. Ahora tengo cercanía. Siendo enemigo de Dios, ahora soy amigo de Dios. Siendo aborrecedor de Dios, ahora le podemos amar. Me dio una nueva naturaleza. La simiente de Dios, dice Primera de Juan, vino a morar en nosotros. Y todo aquel que pertenece a Dios, la simiente de Dios está en él. Por lo tanto, no puede pecar. Quiere decir, no puede practicar el pecado. Ahora vive amando a Dios. Ahora Cristo conquistó la muerte, abrió el cielo, me dio acceso a aquello que Adán y Eva había arruinado por causa del pecado. Me dio acceso al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Iglesia, la cruz fue aplastante para el reino de las tinieblas y para el pecado. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Juan capítulo 12 versículo 31 dice: ahora es el juicio del mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera cuando la simiente vino. El príncipe de este mundo. Satanás le llaman el príncipe, no el rey de este mundo. El único rey de reyes se llama Jesús de Nazaret. Pero el príncipe de las tinieblas, dice la palabra, fue echado fuera. Juan 16:11, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios juzgó a Satanás en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15, y vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y mira lo que hizo Cristo en la cruz, iglesia: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Lo anuló, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás le fue aplastada la cabeza, la promesa fue cumplida. Por lo tanto, no tienes que estar aplastándole tú la cabeza al diablo. Hay una canción que decía: machácala, machácala, machácale la cabeza al diablo. Eso lo hizo Cristo en la cruz. No la tienes que pisar, no lo tienes que pelear con él, iglesia. La cabeza de Satanás fue aplastada por Cristo en la cruz. Ya Satanás, dice su palabra, ha sido condenado. Está bajo completa restricción de Dios. Y lo único que puede hacer, lo tiene que hacer bajo el permiso de Dios. Pero ya Él lo desterró, y dice la palabra que está debajo de sus pies. Ese es el lugar de Satanás. Debajo de sus pies, no de los tuyos. Los tuyos son muy débiles. Los de Cristo fueron poderosos para aplastarle la cabeza a Satanás. Concluyo con esto, iglesia. El diablo no tiene poder sobre ningún creyente. Eso significa Navidad. Lo que Cristo cumplió, el diablo ya no tiene poder sobre ningún creyente.
Satanás no tiene control. Antes hacía con nosotros lo que quisiera porque éramos sus hijos, pero dice la palabra que él vino a deshacer las obras del diablo y toda potestad le fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Cristo gobierna sobre el diablo. Cristo ya peleó, Cristo ya lo aplastó. Pero pastor, yo todavía veo que él sigue haciendo estrago por ahí. Yo todavía sigo viendo maquinaciones de Satanás por ahí. Sí es cierto, pero ya Satanás fue juzgado. Lo único que falta es que llegue la sentencia final donde será echado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19 y 20 dice que él viene en un caballo blanco. Mira la imagen aquí. Y aquel que está cabalgando se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y viene a hacer guerra. Y sus ojos son como llama de fuego, sus cabezas como muchas coronas y diademas. Y él tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido, vestido de ropa teñida en sangre, que estaba salpicada de sangre por causa de las batallas, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y aquí viene Jesús con todos sus ejércitos y los santos y los creyentes en el cielo, vestido de lino finísimo y blanco, en caballos blancos, y de su boca una espada aguda. Versículo 15, para pisar el lagar del vino del ardor de la ira del Todopoderoso. Ese día va a llegar. Y en sus vestiduras, su muslo tiene un nombre que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, Jesús va a regresar. Aquella promesa de aquel nacimiento de una simiente ya se cumplió, pero todavía esperamos otra promesa que él dijo: yo voy a regresar y yo voy a destruir por completo lo que se llama pecado, lo que se llama impío, lo que se llama anticristo, lo que se llama falso profeta. Dice, serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Iglesia, no tienes que estar por ahí temiéndole al diablo si tú le perteneces a Dios. Ya él fue sentenciado y ya tiene la condena, ya fue derrotado. El pecado fue derrotado, dice la palabra. Y donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Bendito Salvador. Podemos terminar este sermón como el apóstol Pablo dice en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Al entender esta verdad, ¿qué pues diremos a esto, iglesia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podía acusar a Eva? Bueno, Satanás la podía acusar, pero ahora en Cristo, ¿quién la puede acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Aquel que él llamó, limpió con su sangre. ¿Quién los acusará si Dios es el que justifica? ¿Quién te puede condenar en el día de hoy si tú has creído en Cristo y lo has visto como tu simiente prometida, aquel que vino a aplastar la cabeza a Satanás? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, no solo muere por mí, resucita por mí y se sienta a la diestra del Padre por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Pablo dice, yo estoy seguro que ni la muerte me podrá separar, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, lo que antes había separado,
Lo que Adán lo había separado de Dios, los principados, las potestades, el pecado, la desobediencia, lo presente. Ahora en Cristo dice, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Ni las enfermedades, ni la misma muerte, ni los principados. Iglesia, nada te podrá separar si tú le perteneces a Él. Glorioso día que nació esa simiente y glorioso día en que esa simiente volverá. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.